El olor a grasa, aceite y metal envejecido impregnaba cada rincón del taller mecánico Andrade, un santuario de décadas pasadas enclavado en un barrio obrero. La luz del sol entraba en haces polvorientos por ventanas altas, iluminando un caos organizado de herramientas gastadas por el tiempo, cada una con su propia historia. Había una sinfonía constante en el aire, el tintineo de una llave inglesa al caer, el silbido lejano de una soldadura y el murmullo bajo de una radio antigua. Este lugar no era solo un negocio, era un organismo vivo, un repositorio de memorias y del sudor de toda una vida dedicada a dar nueva vida a máquinas cansadas. Para la mayoría, era solo un taller viejo al borde de la quiebra, pero para un alma en particular, era el universo entero, un lugar de lógica y orden perfectos. En el centro de este cosmos mecánico se encontraba Luna, una niña de 12 años cuya fragilidad aparente desmentía la fuerza de su intelecto. Con ojos grandes y de un castaño profundo, parecía absorber el mundo en silencio, procesando cada detalle con una intensidad que pocos podrían comprender. Su cabello oscuro estaba casi siempre recogido en un moño desordenado, salpicado de pequeñas manchas de grasa, las marcas de su oficio. Su mundo no estaba hecho de interacciones sociales complejas ni de conversaciones triviales, sino de la belleza intrínseca de los engranajes y la pureza de la física. Antes de continuar, quiero pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Estamos en una misión para llegar a los 1000 suscriptores y demostrar que historias como la de Luna tienen el poder de cambiar el mundo. Tu suscripción es más que un clic, es un grito de apoyo para todos los genios silenciosos que hay por ahí. Por favor, suscríbete ahora y ayúdanos a alcanzar esta meta. Y para sentir tu energía, comenta desde qué ciudad o país estás viendo esto. Queremos crear un mapa de luz con todos ustedes. Luna vivía en el espectro autista, una condición que, para los desinformados, la definía por sus limitaciones, pero que, en realidad, era la fuente de su genialidad. La comunicación verbal era un idioma extranjero para ella, una serie de ruidos e intenciones a menudo confusos e ilógicos. En lugar de palabras, usaba sus acciones, un gesto preciso, la elección de una herramienta específica, la leve inclinación de su cabeza mientras escuchaba el pulso de un motor. Ese era su verdadero lenguaje. En el taller era fluida, elocuente. Allí, entre pistones y cigüeñales, no necesitaba explicarse. Las máquinas la entendían y, lo más importante, ella las entendía con una profundidad que rozaba lo sobrenatural, una conexión que trascendía los manuales y la técnica. Su habilidad era un fenómeno. No se trataba solo de un talento para arreglar cosas, algo que su abuelo le había enseñado con paciencia y amor. Luna poseía un don de diagnóstico casi místico. Al poner la mano sobre el capó de un coche, al cerrar los ojos y concentrarse en el sonido que emitía, conseguía sentir el fallo, las vibraciones disonantes, las frecuencias anómalas, la resonancia de una pieza fatigada. Para ella, eran como notas desafinadas en una orquesta. No veía solo un motor, veía un sistema complejo e interconectado y conseguía identificar la fuente exacta de la discordia, un punto minúsculo de caos que los mecánicos más experimentados, con sus equipos avanzados, eran incapaces de encontrar. Esa percepción sensorial aguda era su secreto y su refugio. Mientras otros niños de su edad se perdían en juegos y redes sociales, Luna se perdía en el análisis de un carburador o en el diseño de un sistema de refrigeración más eficiente. El mundo social, con sus reglas no dichas y sus expectativas sofocantes, era impredecible y aterrador. Pero la mecánica, la ingeniería, eso era pura verdad. Había causa y efecto, lógica y solución. Para ella, un motor no mentía,
Contaba su historia, sus dolores, sus debilidades, y Luna era la única persona que parecía dispuesta a escuchar con el alma, a traducir sus gemidos y a curar sus heridas con una precisión quirúrgica y un respeto casi reverencial. Ella no necesitaba la comprensión de todos, solo la oportunidad de mostrar que la lógica de los motores tenía mucho más sentido que el caos de las palabras. ¿Su lucha silenciosa por ser comprendida es algo que resuena en ti? Cuéntanos desde qué ciudad estás siguiendo este viaje, mientras ella se prepara para demostrar que su mundo interior tiene un valor inestimable. Su silencio no era vacío, sino que estaba lleno de un conocimiento profundo, una sabiduría que no podía enseñarse en ninguna escuela. Era una verdad que vivía en sus manos y en su mente, esperando el momento adecuado para revelarse al mundo escéptico que la rodeaba. El guardián de este universo era su abuelo Miguel, un hombre de 70 años cuyas manos gruesas y callosas contaban la historia de una vida de trabajo duro. Sus ojos, sin embargo, aún guardaban el brillo de la pasión por la mecánica, un brillo que se intensificaba siempre que miraba a su nieta. Él era su puerto seguro, el traductor silencioso entre el mundo de Luna y el mundo exterior. Fue él quien primero notó la fascinación de la niña por una caja de herramientas, quien le dio las primeras piezas para desmontar y quien se dio cuenta de que su mente funcionaba en una frecuencia diferente, una frecuencia genial. La enseñó, la protegió y sobre todo la aceptó incondicionalmente, viendo el don donde otros solo veían extrañeza. Recientemente, sin embargo, una sombra había caído sobre Miguel. La edad y los años de trabajo pesado comenzaron a pasarle factura. Le dolía la espalda constantemente, sus manos ya no tenían la misma firmeza de antes y un cansancio profundo marcaba su rostro. El taller, que antes había sido próspero, ahora luchaba por sobrevivir. Los clientes modernos preferían los concesionarios asépticos y los diagnósticos por ordenador, desconfiando de los métodos tradicionales del viejo mecánico. El taller, al igual que su dueño, parecía estar en sus días finales, un relicario de una era que estaba desapareciendo rápidamente, y la preocupación de Miguel era una nube densa que se cernía sobre el lugar. Luna, con su aguda percepción, sentía la ansiedad de su abuelo como una corriente eléctrica en el aire. Veía la pila de facturas sin pagar sobre el pequeño escritorio. Oía sus suspiros pesados cuando él pensaba que ella no estaba prestando atención. El teléfono, que antes sonaba con pedidos de servicio, ahora traía más voces de cobradores que de clientes. Cada día que pasaba, el silencio en el taller se hacía más pesado. Ya no era el silencio de la concentración, sino el de la inactividad. Aquel santuario, el único lugar donde Luna se sentía enteramente ella misma, estaba amenazado, y el dolor de ver a su abuelo cargar con ese peso era una fractura en su propio corazón. El deseo de ayudar floreció dentro de ella con una fuerza arrolladora. No era un pensamiento complejo, sino un instinto puro y primario. Proteger a su abuelo, salvar su hogar. No soñaba con fama o dinero. Su único objetivo era borrar las líneas de preocupación del rostro de Miguel, traer de vuelta el sonido constante del trabajo al taller y garantizar que aquel universo de paz y lógica continuara existiendo. Era una motivación nacida del amor más profundo, la fuerza motriz que la impulsaría a enfrentarse a un mundo que, hasta entonces, se había esforzado tanto por evitar. Su genialidad, antes un refugio personal, ahora necesitaba convertirse en una herramienta de salvación. En la pequeña comunidad del barrio, sin embargo, la percepción sobre Luna estaba cruelmente distorsionada. Para los vecinos y los pocos clientes que aún aparecían, ella era solo la niña rara que juega con chatarra. La veían sentada durante horas, examinando una pieza oxidada
con una concentración que les parecía extraña. Murmuraban sobre su silencio, sobre su forma de no mirar a los ojos, interpretando su neurodivergencia como un defecto, una falta de inteligencia o de sociabilidad. No conseguían ver la mente brillante que operaba detrás de aquellos ojos quietos, la genialidad que florecía en medio de lo que ellos consideraban basura. Ella era una ecuación compleja que no se molestaban en intentar resolver. Esa incomprensión era una barrera invisible pero poderosa. Cuando Miguel intentaba, con un orgullo discreto, hablar de las habilidades de su nieta, la gente sonreía con condescendencia. «Es bueno que tenga un hobby», decían, sin tomarse nunca en serio la idea de que aquella niña silenciosa pudiera entender más de motores que hombres adultos, que llevaban toda la vida en ello. Luna sentía esos juicios no por las palabras, sino por la energía, por el desdén sutil en sus miradas. Cada sonrisa falsa, cada palmadita en la cabeza era como un pequeño choque, reforzando la sensación de que ella era una pieza que no encajaba en el rompecabezas del mundo, una anomalía a ser tolerada, pero nunca verdaderamente comprendida. El taller, por lo tanto, no era solo su laboratorio, sino también su fortaleza contra ese mundo exterior juzgador. Allí dentro, las reglas eran suyas. Un engranaje no la juzgaba por su silencio. Un motor no exigía que sonriera o mantuviera una conversación trivial. Su genialidad era la única cualificación necesaria. El contraste entre su competencia dentro de ese espacio y la forma en que era vista fuera de él era abismal. Era un recordatorio constante de que el valor, a menudo, es invisible para quien se niega a ver más allá de las apariencias, para quien prefiere la comodidad de las etiquetas en lugar de la complejidad de la verdad. Y así, el escenario estaba listo. Por un lado, una niña con un don extraordinario, movida por el amor y la necesidad de proteger su pequeño universo. Por otro, un mundo escéptico y una crisis financiera que amenazaba con destruir todo lo que más amaba. La genialidad de Luna era un secreto guardado por las paredes del taller, una fuerza silenciosa esperando un desafío lo suficientemente grande como para sacarla a la luz. Ella no lo sabía, pero un catalizador estaba en camino, un desafío que vendría en la forma de una máquina magnífica y de un hombre que personificaba todo aquello que la asustaba y la hería. La arrogancia, el prejuicio y la total ignorancia sobre el tesoro que se escondía detrás de su silencio. El sonido que rompió la quietud de la calle no fue el de un motor común. Era el ruido pesado y lujoso de un coche que no pertenecía a aquel mundo. Un magnífico automóvil europeo de los años 30, de un azul tan profundo que parecía tragarse la luz, se deslizó por la calle llena de baches y se detuvo frente al taller. Su carrocería era una obra de arte, con curvas elegantes y cromados que, incluso polvorientos, brillaban con la promesa de una opulencia olvidada. La llegada del vehículo fue un evento en sí mismo, un anacronismo tan flagrante que hizo que los pocos vecinos que estaban fuera se detuvieran a mirar, boquiabiertos, la aparición fantasmal de otra era, de otro estrato social. La puerta del conductor se abrió y de ella salió un hombre uniformado, con una expresión de clara incomodidad por estar en aquel barrio. Abrió la puerta trasera y de allí emergió el señor Arthur Montenegro. Un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje de lino caro, que contrastaba violentamente con el polvo y la grasa del ambiente. Su postura era rígida, su rostro una máscara de impaciencia y arrogancia. Barrió la humilde fachada del taller con una mirada de puro desdén, como si la simple presencia en aquel lugar fuera una ofensa personal. Aquel coche era su legado, la última conexión tangible con su padre, y traerlo allí era su último y desesperado recurso. Miguel salió a recibirlo, secándose las manos en un paño ya sucio. Reconoció el coche inmediatamente, no por su fama, sino por su ingeniería. Vio la máquina, no el estatus.
Señor Montenegro, dijo con voz tranquila y respetuosa. Arthur solo asintió. Brusco. ¿Es usted Andrade? Me dijeron que era el único que podría entender esta máquina. No arranca. Los mejores de la ciudad ya lo han intentado. No me haga perder más tiempo, dijo, dispensando cualquier tipo de cordialidad. Su voz era afilada, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin cuestionamientos, tratando al viejo mecánico como un mero sirviente. Miguel caminó lentamente alrededor del coche, sus ojos expertos absorbiendo cada línea, cada detalle. Abrió el capó con un cuidado reverente y miró el motor complejo y silencioso. Tras un largo momento de análisis, suspiró, un sonido de honesta resignación. Señor, es un motor magnífico, una pieza de museo, pero mis manos ya no tienen la firmeza necesaria para un trabajo de esta precisión. Mis ojos ya no ven como antes. Lo siento mucho, pero me temo que mi fama es cosa del pasado. No puedo ayudarle, admitió, con la dignidad de quien conoce y acepta sus propias limitaciones. La frustración de Arthur se desbordó en un gruñido bajo. «Incompetencia, es lo que encuentro en todas partes», exclamó gesticulando con irritación. Fue en ese preciso momento cuando Luna, que observaba desde lejos, se sintió irresistiblemente atraída. No vio al hombre rico ni la situación tensa. Vio el coche, vio el motor silencioso como un gigante dormido y sintió el desafío, el rompecabezas. Se acercó en silencio, sus grandes ojos fijos en la máquina, su mente ya trabajando, procesando las posibilidades. Para ella, aquel motor no era un símbolo de riqueza, sino un ser mecánico complejo que estaba sufriendo y necesitaba ayuda. Con una fascinación pura, Luna extendió la mano y tocó ligeramente la superficie fría del capó. Fue un gesto de curiosidad, de conexión, como quien toca una obra de arte en un museo. Sin embargo, para Arthur, aquel toque fue la gota que colmó el vaso, una violación. «Cuidado con romperlo, niña», dijo en voz alta, su tono empapado de un sarcasmo cruel y cortante. «Esto no es uno de tus juguetes de chatarra». La frase quedó flotando en el aire, pesada y humillante, haciendo eco de la burla que Luna enfrentaba todos los días, pero proveniente de una fuente mucho más poderosa e intimidante. Las palabras golpearon a Luna como un golpe físico. Sus hombros se encogieron por un instante y un destello de dolor pasó por sus ojos. El chofer de Arthur soltó una risa ahogada. El mundo exterior, con su crueldad casual, había invadido su santuario. Miguel dio un paso adelante. Su rostro se contrajo en una expresión de furia protectora. «No le hable así a mi nieta», dijo, su voz baja pero llena de una autoridad que la edad no había disminuido. Estaba dispuesto a expulsar a aquel hombre arrogante de su taller sin importar las consecuencias. La dignidad de Luna era más valiosa que cualquier negocio. Pero entonces algo notable sucedió. Luna, en lugar de retroceder o llorar, levantó la barbilla. El dolor en sus ojos fue reemplazado por una chispa de desafío. No miró a Arthur, no miró a su abuelo. Miró el coche, cerró los ojos, y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Se concentró, no en el insulto, sino en el problema. En su mente rebobinó una cinta invisible, accediendo al sonido que el motor había hecho en el último intento frustrado de arranque, un sonido que su abuelo le había descrito antes. Estaba en su propio universo ahora, un lugar donde la burla no podía alcanzarla. Tras unos segundos de silencio absoluto, abrió los ojos. Su voz, cuando habló, era casi un susurro, pero cargada de una certeza inquebrantable. Señaló con un dedo pequeño y sucio de grasa una parte específica y profunda del motor. «La resonancia está mal», dijo, sus palabras claras y precisas. «La aleación metálica del cigüeñal está fatigada. La vibración está desfasada». La declaración fue tan técnica, tan específica y tan inesperada viniendo de una niña en su estado, que por un momento nadie supo cómo reaccionar.
Fue una frase de pura ciencia, una intrusión de lógica en medio de un enfrentamiento emocional. El momento de perplejidad fue roto por el sonido de la risa de Arthur. No fue una risa pequeña, sino una carcajada alta y burlona. «¿La resonancia está mal?», repitió socarrón, mirando a su chofer como si compartiera el mejor chiste del mundo. «La niña es una poetisa de la mecánica. ¡Qué absurdo! ¿Oíste eso, Carlos? Fatiga de la aleación metálica. Pronto dirá que el coche está deprimido». El chofer sonrió, meneando la cabeza en acuerdo con su jefe, ambos unidos en su escepticismo y en su incapacidad de ver más allá de sus prejuicios. La humillación ahora era doble. Primero el ataque personal y ahora el desprecio por su intelecto. Miguel sintió que se le encogía el corazón, pero antes de que pudiera hablar, vio la expresión en el rostro de Luna. Ya no parecía herida, solo había una calma e intensa concentración. Simplemente ignoró la burla, como si fuera un ruido de fondo irrelevante. Su enfoque estaba enteramente en la verdad que había diagnosticado. El ego herido del hombre rico era un problema suyo, no de ella. El problema de ella era el motor, y sabía, con la certeza de una ley de la física, que tenía razón. Arthur, sin embargo, dejó de reír y la miró, un brillo de desafío en sus ojos. Estaba sin opciones, humillado por la situación de tener que recurrir a aquel taller, y ahora desafiado por la audacia de aquella niña rara. Una idea perversa brotó en su mente. «Muy bien, ingeniera», dijo, la palabra goteando sarcasmo. «Ya que eres tan lista, ¿por qué no lo arreglas? Vamos, muéstranos tu magia». Abrió los brazos en un gesto burlón de permiso. «Te doy 5 minutos para probar tu absurda teoría. Puedes intentarlo». Era una invitación al fracaso, una trampa para exponerla al ridículo. Cada palabra de duda que oía parecía solo afilar su concentración, pues sabía que el verdadero desafío no era convencer a aquel hombre, sino demostrarse a sí misma que su voz, expresada a través de sus acciones, era poderosa. Su viaje es un recordatorio de la fuerza que encontramos cuando el mundo duda de nosotros. Si este mensaje te inspira, suscríbete al canal. Tu presencia aquí nos ayuda a seguir contando historias de superación que importan, mostrando que la verdadera capacidad no se mide por las apariencias. Para sorpresa de Arthur, Luna aceptó el desafío sin dudar. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el banco de herramientas de su abuelo. Sus manos se movieron con una economía de gestos impresionante, seleccionando exactamente lo que necesitaba. No había vacilación, no había duda. Era la coreografía de una maestra en su oficio. Miguel la observaba, su corazón una mezcla de miedo y orgullo abrumador. Sabía que estaba a punto de presenciar algo extraordinario, pero también temía la crueldad del mundo si ella fracasaba. Luna volvió al coche. Con una calma que contrastaba con la tensión en el aire, comenzó a trabajar. Sus manos pequeñas y ágiles se sumergieron en las entrañas del motor, moviéndose con una precisión quirúrgica. No consultó manuales, no usó ningún equipo de diagnóstico electrónico. Su comprensión de la máquina era innata, intuitiva y profunda. Comenzó a desmontar una sección del bloque del motor que ninguno de los mecánicos anteriores se había atrevido a tocar, un lugar de difícil acceso, considerado demasiado robusto para fallar. Arthur observaba, su sonrisa burlona desvaneciéndose lentamente, reemplazada por una expresión de perplejidad atónita. Los minutos se alargaban. El único sonido era el clic metálico de las herramientas de Luna. Trabajaba en un estado de hiperenfoque total, ajena a la mirada escéptica de Arthur, a la respiración contenida de su abuelo, al sol que comenzaba a bajar en el horizonte. Cada pieza era retirada con cuidado, limpiada e inspeccionada. No solo estaba desmontando, estaba leyendo la historia del metal, buscando la firma del fallo que había detectado en su mente.
Era un trabajo metódico, casi ritualista, la manifestación física de un proceso mental increíblemente complejo. El silencio en el taller era denso, cargado de expectación. Finalmente, se detuvo. Con una pinza larga y fina, señaló el interior del motor. «Aquí», dijo, su voz aún un susurro. Miguel y Arthur se inclinaron para ver. A simple vista no había nada, solo la superficie lisa y oscura del cigüeñal. Arthur resopló impaciente. «No hay nada ahí, niña. ¿Se acabó el juego?» Luna negó con la cabeza. Con la otra mano cogió una pequeña linterna y un trozo de metal pulido, angulando la luz de una manera muy específica. Y entonces todos lo vieron. Una línea finísima, casi invisible, como un cabello. Una microfisura. Era un fallo imposible de detectar por cualquier inspección visual normal. Una fractura por estrés tan pequeña que solo se manifestaría a través de una vibración anómala bajo la carga de rotación del motor, exactamente la resonancia incorrecta que había diagnosticado solo con el sonido. El chofer de Arthur jadeó. Miguel miró a su nieta, sus ojos empañados de admiración. Su genialidad no era una suposición. Era un hecho comprobado, visible allí, bajo la luz de esa pequeña linterna. La teoría absurda de la niña silenciosa era la verdad que los mayores especialistas de la ciudad no pudieron encontrar. Arthur Montenegro se quedó en silencio. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, estaba ahora pálido, conmocionado. Miró de la microfisura al rostro sereno de Luna, y por primera vez la vio de verdad. No, a la niña rara, no a un objeto de burla, sino a una mente brillante encapsulada en una forma inesperada. Él, con todo su dinero, poder y sus expertos, había sido superado por la intuición de una niña a la que había humillado momentos antes. El peso de su prejuicio lo golpeó con la fuerza de una revelación. La pieza es rarísima. Llevaría meses, quizás años, encontrar un reemplazo, murmuró Arthur, más para sí mismo que para los demás. La desesperación volvió a su voz. El diagnóstico era brillante, pero la solución parecía imposible. Luna, sin embargo, ya estaba pensando en el siguiente paso. «No hace falta reemplazarla», dijo con calma, como si la solución fuera obvia. «Podemos reforzarla». Caminó hacia una caja de chatarra, los juguetes que Arthur había mencionado con tanto desdén, y comenzó a seleccionar pequeños trozos de metal con la precisión de un químico. Explicó su solución con una sencillez desarmante. Propuso usar una técnica de soldadura en frío para no comprometer el temple del metal original y crear una aleación de refuerzo personalizada. Una aleación que ella misma desarrollaría allí, en el momento, usando una combinación de metales que eligió de la chatarra, cada uno con propiedades específicas de resistencia y flexibilidad que complementarían la pieza original y neutralizarían la vibración anómala. Era un plan que no estaba en ningún manual, una solución que nacía de la más pura ingeniería intuitiva e innovadora. El abuelo, Miguel, que la observaba con un orgullo silencioso, ahora se convertía en su asistente. Entendía la genialidad de lo que ella estaba proponiendo. La teoría era sólida, aunque radical. Preparó el pequeño soplete, ajustó el banco de trabajo y trajo las herramientas que ella pedía con un gesto de cabeza. Había una comunicación perfecta entre ellos, una danza de conocimiento compartido que prescindía de las palabras. Él era la experiencia validando la innovación, la tradición dando soporte al futuro. El taller entero parecía contener la respiración, transformado en un laboratorio para un experimento de pura genialidad. Arthur Montenegro no decía una palabra, solo observaba, fascinado y aturdido. El mundo que conocía, un mundo de jerarquías claras, donde el valor se medía en dinero y diplomas, estaba siendo puesto patas arriba.
La solución a su problema multimillonario no estaba en una fábrica en Alemania o en una consultoría de ingeniería de élite, sino en las manos de una niña autista de 12 años y en 1900, una caja de chatarra en un barrio pobre. La disonancia cognitiva era tan fuerte que lo dejó mudo, forzándolo a reevaluar no solo la situación, sino todas las certezas que tenía sobre el mundo. El olor a metal calentado comenzó a llenar el aire, un aroma diferente al del aceite y la grasa. Era el olor de la creación. Luna trabajaba con una concentración feroz. Sus movimientos eran rápidos y precisos. La aleación que creó tenía un brillo peculiar, una mezcla de tonos metálicos que parecía viva. Aplicó el compuesto en la microfisura con la delicadeza de un joyero. Ya no era una reparación, era una restauración, una curación. No solo estaba arreglando una pieza rota, estaba devolviendo el alma al gigante dormido, fortaleciendo su corazón de metal. El sol ya se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. La luz que entraba por las ventanas del taller ahora era suave, casi mágica, iluminando la escena como un foco teatral. La tensión había cambiado. Ya no era la tensión del enfrentamiento, sino la del suspense. El escepticismo de Arthur se había transformado en una esperanza frágil y desesperada. Él, el hombre que lo tenía todo, ahora dependía enteramente del éxito de aquella niña a la que había despreciado. El legado de su familia, la memoria de su padre, todo estaba en sus manos, y él lo sabía. El chófer, Carlos, que antes se reía, ahora estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, observando con una expresión de pura admiración. Era un hombre sencillo, un trabajador, y podía reconocer la maestría cuando la veía, independientemente de su forma. Veía en Luna no una aberración, sino una trabajadora increíblemente talentosa, y su respeto por ella crecía a cada segundo. Se convirtió en un barómetro silencioso del cambio de atmósfera, su asombro reflejando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Finalmente, Luna retrocedió. El trabajo estaba hecho. La pieza reparada brillaba discretamente dentro del motor. Todo había sido montado de nuevo en su debido lugar. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. El momento de la verdad había llegado. La reparación era invisible, la teoría era audaz. Solo había una manera de saber si la genialidad de Luna había triunfado sobre un problema que había derrotado a todos los demás. El destino del taller, el legado de Arthur y la validación del don de Luna, todo se reducía al giro de una llave. Miguel puso una mano temblorosa en el hombro de su nieta, un gesto de apoyo y amor incondicional. No, necesitaba que el motor arrancara para saber que ella era brillante, pero el mundo sí lo necesitaba. Arthur Montenegro contuvo la respiración, su rostro un lienzo en blanco de ansiedad y expectación. Había pasado del desdén a la humillación, y ahora al borde de un posible milagro. El viaje emocional de aquella tarde había sido más largo y turbulento que cualquier viaje que hubiera hecho en su lujoso coche. Luna miró el motor, no con orgullo, sino con una especie de satisfacción serena. Había resuelto el rompecabezas, había curado al paciente, el resto era solo la consecuencia. Se secó las manos sucias en el mono, su mirada tranquila encontrando la de Arthur por un breve segundo, sin una sola palabra. En esa mirada no había acusación ni triunfo, solo la simple declaración de un hecho. El trabajo estaba concluido, la tensión era casi insoportable, preparando el terreno para el momento culminante que lo definiría todo. Mientras Luna daba los toques finales, la paciencia de Arthur Montenegro se agotó por completo. Aquel atisbo de esperanza que había sentido fue consumido por su impaciencia crónica y por toda una vida de escepticismo. Se apartó, cogió el móvil y llamó a uno de sus ingenieros de confianza. Al otro lado de la línea, una voz arrogante y técnica, desde la comodidad de una oficina lujosa,
Escuchaba la descripción de la reparación con desdén. Las palabras del ingeniero eran como veneno para la frágil atmósfera del taller, validando las peores dudas de Arthur sobre la situación. Imposible, dijo la voz metálica al teléfono. ¿Una soldadura en frío en ese tipo de aleación? ¿Con chatarra? Es un disparate, señor Montenegro. Es un procedimiento de aficionado, una chapuza peligrosa. Si esa niña supiera lo más mínimo de metalurgia, sabría que eso puede causar una fractura catastrófica en el eje. Hágala parar inmediatamente antes de que destruya el motor para siempre. Las palabras resonaron en la mente de Arthur, reforzando su prejuicio inicial. Estaba siendo tomado por tonto por una niña y un viejo en un taller decadente. La humillación lo consumió. ¡Basta!, gritó Arthur colgando el teléfono y dando un paso adelante con la mano levantada para interrumpir la escena. Se acabó el juego. No voy a permitir que una fantasía infantil destruya una reliquia familiar por una teoría loca. Su voz cortó el aire, llena de una autoridad renovada por la opinión del experto. El momento era de una tensión máxima. Luna se congeló por un segundo, su mano flotando sobre el motor. La frágil burbuja de concentración y genialidad estaba a punto de ser rota por la fuerza bruta de la incredulidad. En ese instante, Miguel se movió. No se puso delante de Luna de forma agresiva, sino que se colocó a su lado, un pilar de apoyo inquebrantable. Miró directamente a los ojos de Arthur, no con rabia, sino con una seriedad profunda y una decepción palpable. «Usted ya había perdido las esperanzas cuando llegó aquí», dijo, su voz baja, pero resonando con la verdad. Sus expertos, con toda su tecnología, no le dieron ninguna solución. Lo abandonaron. Ella, no. Ella le dio una esperanza. Arthur dudó, sorprendido por la calma y la lógica del viejo mecánico. Miguel continuó, sus palabras pesando en el aire. «Dele una oportunidad. La oportunidad de terminar lo que empezó. ¿Qué tiene que perder que no estuviera ya perdido? ¿Su arrogancia? ¿Su prejuicio?» El coche ya estaba en silencio. Condenado. Deje que intente demostrar que todos estaban equivocados. Dese a ella y a sí mismo esa oportunidad. La pregunta no era sobre el coche, era sobre el carácter de Arthur. Un desafío directo a su humanidad. El millonario se quedó paralizado, librando una batalla interna. Por un lado, la voz de sus ingenieros, la lógica del mundo que conocía. Por otro, la mirada firme de un abuelo defendiendo el honor de su nieta, y la calma inexplicable de la niña que había encontrado un fallo que nadie más vio. Miró el motor, la reparación sutil y precisa, y las manos, pequeñas de Luna, ahora inmóviles. En un momento de claridad abrumadora, se dio cuenta de que Miguel tenía razón. Su propia arrogancia era el mayor obstáculo allí. Con un suspiro de rendición, hizo un lento y reacio asentimiento. Luna pareció no notar el drama que se desarrolló a su alrededor. Su enfoque permaneció en el trabajo concluido. Con el consentimiento tácito de Arthur, se movió. Rodeó el coche con pasos deliberados y abrió la pesada puerta del conductor. El sonido del crujido de la puerta fue el único ruido en el taller silencioso. Se deslizó en el asiento de cuero, un contraste llamativo entre su pequeña figura y la vastedad lujosa del interior del vehículo. Sus pies apenas llegaban a los pedales, pero su presencia allí, en ese asiento, irradiaba un poder y un control absolutos. Dio el paso final, no para complacer al hombre rico ni para demostrar su valía al mundo, sino para validarse a sí misma y la confianza inquebrantable que su abuelo depositaba en ella. Cada acción, cada insulto que soportó, la llevó a este preciso momento. Este era su desahogo, su respuesta. Si alguna vez te has sentido subestimado y has luchado por demostrar tu verdad, conoces el peso de este instante. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta y otras travesías, porque es tu fuerza, reflejada en estas historias, la que nos motiva a continuar. Todas las miradas estaban fijas en ella.
El escepticismo de Arthur, ahora mezclado con una pizca de esperanza aterrorizada. La esperanza de su abuelo, tan intensa que cerró los ojos, como si estuviera rezando. El asombro del chófer, que veía la escena como un espectador de un evento histórico. El tiempo pareció ralentizarse. El aire se volvió denso, pesado con la expectativa de todos los sueños, legados y prejuicios que estaban en juego en ese momento. El mundo entero parecía haberse encogido para caber dentro de aquel taller. Luna miró el panel de instrumentos, una colección de elegantes medidores e interruptores de marfil. Para ella no era un panel, sino el rostro del gigante que estaba a punto de despertar. Sus manos, pequeñas y manchadas de grasa, se elevaron hacia el contacto. Eran las mismas manos que Arthur había despreciado, las mismas manos que habían sido llamadas sucias e inadecuadas. Pero ahora eran las únicas manos en el mundo que tenían el poder de realizar lo imposible, de devolver la vida al metal. Su mano derecha se cernió sobre la llave durante una eternidad de un segundo. En ese silencio, cada uno de los presentes se enfrentó a sus propios sentimientos. Arthur, con su arrepentimiento inminente; Miguel, con su amor infinito; el chófer, con su admiración recién descubierta. Luna, por su parte, estaba perfectamente tranquila. No sentía la presión. Ya había hecho su parte. Había resuelto el rompecabezas. Lo que vendría a continuación era solo la consecuencia inevitable de la lógica y la verdad que ella había impuesto a la máquina. Sus dedos finos y firmes se cerraron sobre la llave. El contacto del metal frío de la llave con su piel caliente pareció sellar un pacto. Era el punto de contacto entre la intuición humana y la precisión mecánica, entre la fragilidad y la fuerza. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos al frente, como si ya pudiera ver la carretera abriéndose. El mundo contuvo la respiración. El corazón de Arthur latía desbocado en su pecho, un tambor de ansiedad y miedo. Y entonces giró la llave. El primer sonido fue un clic seco y metálico. El sonido del mecanismo de encendido al acoplarse. Le siguió un breve zumbido eléctrico, el motor de arranque comenzando su trabajo. Y después, silencio. Un segundo de silencio absoluto, profundo, vacío. Un silencio que pareció una sentencia de fracaso. El rostro de Arthur se derrumbó. La confirmación de su estupidez por haber creído, aunque fuera por un instante. El corazón de Miguel se hundió. Aquel silencio fue el sonido de la derrota. Pero el silencio se rompió, no por una tos o un ahogo del motor, sino por un ronroneo bajo y profundo que comenzó a vibrar en el suelo del taller. Un sonido que creció en volumen y confianza, transformándose en un rugido suave, estable y perfectamente armonioso. Era el sonido de la vida, el sonido de un corazón de metal volviendo a latir con toda su fuerza. Un sonido que Arthur Montenegro no oía desde hacía años. Un sonido que pensó que nunca volvería a oír. El motor no solo funcionó, sonaba más fuerte, más limpio, más estable que nunca. La vibración anómala había desaparecido por completo, reemplazada por una cadencia poderosa y equilibrada. La solución de Luna no había sido una chapuza, había sido una mejora, una optimización. No solo había reparado el fallo, había hecho el sistema más fuerte de lo que era antes. El sonido era una sinfonía mecánica, una prueba audible e irrefutable de su genialidad. Aquel rugido suave y poderoso llenó cada centímetro del taller. Era un sonido que lavaba la humillación, que ahogaba el escepticismo, que aniquilaba el prejuicio. Era el sonido de la verdad. Resonó por la calle, una declaración de victoria que todos podían oír. El gigante había despertado, no por fuerza bruta ni por tecnología cara, sino por la intuición, el cuidado y el brillante talento de una niña silenciosa a la que el mundo se había negado a ver. Luna simplemente retiró las manos del volante, su trabajo concluido.
Miró el panel, donde las agujas ahora danzaban con vida, y una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de satisfacción brotó en sus labios. Había hablado en su lengua materna, el lenguaje de las máquinas, y la respuesta había sido clara, poderosa e innegable para que todos la oyeran. El clímax no fue un grito, sino el rugido perfecto de un motor renacido. Por un largo momento, nadie se movió. El único movimiento era la suave vibración del motor, un testimonio palpitante del milagro que acababa de ocurrir. Arthur Montenegro permaneció petrificado, su rostro un lienzo de emociones encontradas, conmoción, incredulidad y una admiración abrumadora que comenzaba a corroer los cimientos de su arrogancia. El sonido perfecto del motor era el sonido de su mundo poniéndose patas arriba, el sonido de todas sus certezas deshaciéndose en polvo. No solo estaba mirando un coche arreglado, estaba presenciando la manifestación de una fuerza que no sabía que existía. Finalmente, la conmoción dio paso a una emoción cruda y poderosa. Lágrimas brotaron en los ojos del millonario, lágrimas de arrepentimiento y de una gratitud tan profunda que lo dejó sin aliento. Caminó lentamente hacia Luna, que acababa de salir del coche y ahora miraba su obra con una satisfacción tranquila. Arthur no se acercó como el hombre poderoso que era, sino como un peregrino ante un santuario. Su arrogancia se había desvanecido por completo. «Niña», comenzó, su voz embargada y ronca. «No, doctora, perdóneme, por favor, perdóneme por mi ignorancia, por mi crueldad». La disculpa fue tan genuina, tan despojada de orgullo, que Miguel, que se acercó, sintió la sinceridad del hombre. Luna, por su parte, miró el rostro contraído de Arthur y solo vio que la rabia y el desprecio habían desaparecido. Para ella, la ecuación emocional estaba ahora equilibrada. Asintió levemente con la cabeza. Una aceptación simple que era más poderosa que cualquier palabra de perdón. Viendo la pureza de la reacción de su nieta, Miguel puso una mano en el hombro de Arthur, un gesto silencioso que comunicaba comprensión y zanjaba el conflicto. Intentando recomponerse, Arthur comenzó a hablar de la recompensa. Mencionó una suma astronómica, una cantidad que podría comprar manzanas enteras de aquel barrio, un número con tantos ceros que parecía surrealista. «Es suyo», le dijo a Luna. «Es lo mínimo que puedo hacer para compensar mi estupidez y para agradecerle por haber salvado la memoria de mi padre. Puede tener lo que quiera. Una casa, estudios en la mejor escuela del mundo, cualquier cosa». Ofrecía dinero como la única forma que conocía de expresar el valor de algo, aún intentando traducir el milagro a su propio lenguaje. Luna escuchó la oferta, pero los números no tenían significado para ella. Su mente no procesaba el valor del dinero, sino el valor de las cosas que amaba. Su mirada se desvió del hombre rico y recorrió su amado taller. Las paredes desconchadas, las herramientas gastadas, el techo con goteras. Miró el rostro cansado de su abuelo, las manos que le enseñaron todo, con la misma sencillez con la que diagnosticó el motor, dio su respuesta. «El dinero», dijo con su voz baja y clara, «es para arreglar el taller del abuelo». La pureza y la sencillez de esa petición golpearon a Arthur con más fuerza que la humillación anterior. La niña no quería nada para sí misma. Su motivación nunca había sido la riqueza, sino el amor. En ese momento, Arthur Montenegro no solo vio genialidad, sino una nobleza de espíritu que jamás había encontrado en sus círculos de poder y riqueza. «No», dijo, su voz firme por primera vez, pero ahora con un propósito renovado. «No vamos a arreglar el taller, vamos a transformarlo. Será el laboratorio de mecánica más avanzado del Estado, un lugar donde la tradición y la innovación van de la mano». Pero no se detuvo ahí. La transformación de Arthur fue total. Aquella tarde no solo vio la reparación de un coche, vio cuán ciego lo había vuelto su prejuicio. «Esto es más grande que nosotros»,
le declaró a Miguel. Voy a crear la Fundación Montenegro para talentos extraordinarios. Vamos a encontrar a otras lunas por ahí, niños y jóvenes cuyos dones son invisibles para un mundo que solo ve lo obvio. Les daremos las herramientas, el apoyo y el respeto que merecen. Nunca más un genio será llamado raro. Se giró hacia Luna y su abuelo, sus ojos brillando con una nueva misión. Y quiero que ustedes dos sean los consultores honorarios de esta fundación. La sabiduría de Miguel y la visión de Luna serán nuestra brújula, no para que trabajen un día más de lo que deseen, sino para que su legado de genialidad e integridad nos guíe. Ya no estaba ofreciendo un pago, estaba ofreciendo una asociación, un futuro. Se convertiría en el protector y el mayor defensor de Luna, asegurando que su don fuera nutrido y celebrado, nunca más subestimado. La escena final de aquella tarde fue de una armonía improbable. El millonario redimido, el viejo mecánico orgulloso y la niña genial, de pie uno al lado del otro, mientras el motor del coche clásico roncaba suavemente, un símbolo del puente que se había construido entre sus mundos. La noticia del milagro en el taller Andrade se extendió por el barrio, y los mismos vecinos que antes murmuraban, ahora miraban con un silencio reverente. El prejuicio no había sido derrotado con un discurso, sino con la demostración innegable de un talento extraordinario que floreció en el lugar más inesperado. Al final, lo que Luna realmente conquistó no fue la aceptación de los demás o una fortuna, sino la certeza de que su propia fuerza, su voz interior, era el mayor premio de todos. Nos enseña que el verdadero talento no busca aplausos, solo busca una oportunidad para expresarse. Su viaje es un reflejo de la genialidad silenciosa que existe en tantos lugares esperando ser vista. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque cada nueva suscripción nos ayuda a seguir iluminando estos talentos y a demostrar que el valor de una persona nunca debe medirse por las apariencias.